Muy bien, bienvenidos a todos. Están ingresando poco a poco a la sala, así que nos estará acompañando en el área técnica Fernando y también está la que organiza el alma mater de este OpenDC, que es Lila Gutiérrez, a quien agradezco la convocatoria para poder participar esta tarde del día de hoy. Le voy a pedir a Lila que me confirme que se está escuchando correctamente y si ella quiere dar la bienvenida a nuestros participantes. Se escucha perfecto, Cris. Perfecto, no hay Ah, ningún problema. perfecto, perfecto, porque veía a Muy Lila. bienvenido. Sí, no hay problema. Muy bienvenidos a todos y espero que disfruten la charla tanto como nosotros. Gracias, Fer. Bueno, gracias, Lila. Entonces, gracias a la Universidad de Palermo, a todos los que se han conectado en la tarde de hoy. Transmitimos desde Buenos Aires, Argentina, para todos los lugares donde nos están escuchando. Nuestra Universidad de Palermo, como ustedes saben, tiene las puertas abiertas a la comunidad para que tengamos la alternativa de pensar juntos, sobre todo encarando la investigación del diseño y la comunicación en las áreas en las cuales hoy en día irrumpe la tecnología y más que todo el área de la inteligencia artificial y obviamente la parte institucional de la universidad nos convoca, tanto como docentes de la universidad como también miembros de instituciones, como es mi caso, que presido la Confederación Panamericana de Alta Costura, una entidad que tiene como finalidad justamente mantener las tradiciones sartoriales. Y en este sentido, nuestro objetivo es llegar a ustedes y a distintas áreas del área moda, valga la redundancia, que tiene que ver con la sostenibilidad y con el tema de la tradición sartorial, explorando estas fusiones entre el arte, la ciencia y las características sustantivas que ofrece esta nueva mirada de crear productivamente en el área sartorial. Sartorial significa sastrería. Acá vemos justamente una imagen creada por inteligencia artificial. Esta persona no es real, sino que está creada a propósito con inteligencia artificial, enmarcando el tema de que pudiera estar fusionando justamente el trabajar en un molde de un cliente, tener un molde en prototipo, que es el que suelen trabajar nuestros estudiantes cuando empiezan a diseñar una colección, tener también sus telas y sus distintos tipos de molde para poder utilizar ese papel plasmado y tener una ficha técnica real y al alcance. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que también aprendamos que no podemos descartar lo que existía por algo nuevo que todavía está alimentándose de nosotros mismos y tiene de por sí errores. Entonces, no podemos creer que lo que nos brinda la computadora a través de la aplicación de la inteligencia artificial para realizar un molde es realmente el misal de los domingos. ¿Por qué? Porque si bien podemos aplicar todas las tomas de medida de nuestro cliente en el molde que queremos ajustar, siempre tenemos que verificar que todas las partes y piezas que integran ese molde estén allí, porque una vez que cortamos empiezan a aparecer los errores y ahí es donde la persona empieza a tener crisis, puede ser como hago un cambio de lo manual a lo tecnológico con la idea de estar en una posición mejor y me encuentro con estas características distintas. Entonces ahí es el gran desafío que enfrentamos para poder justamente albergar nuestro conocimiento tradicional, a ver si me carga la imagen como corresponde, y poder compartirla con ustedes. A ver, vamos a ver. Me quedo en blanco, ahí estamos. Ahí está. Muy bien, acá hay algunos conceptos que quiero compartir en este conversatorio del día de hoy con todos ustedes, porque estas líneas también forman parte de un paper de investigación académica que ustedes van a poder acceder a través del link que vamos a compartir al finalizar la presentación, y tiene que ver con este recorrido que está desempeñando el estilismo en todo lo que tiene que ver con la eficacia en la producción y sobre todo en lo emocional de la imagen de la moda. Y ahí en lo emocional no debemos olvidar el contexto humano en la atención a un cliente. ¿Por qué? Porque lo tradicional puede seguirse manteniendo. Todas aquellas personas que ejercen el oficio, a lo mejor hace 30, 40, 50 años, cambiar bruscamente a la tecnología les es muy difícil. Pero para los que están aprendiendo, la mixtura entre la tradición y el poder trabajar al lado de un sastre y ver cómo se trabaja el proceso
de la manualidad, puede hacer que la sastrería tenga un componente importante en las nuevas generaciones a través de la habilidad, de la artesanía, del sastre que sabe trabajar con su mano, que está viendo su cliente en movimiento mientras lo está atendiendo. Y ese criterio de invertir el tiempo en el cliente para que nos venga a visitar a nuestro taller, tener el tiempo de tomar un café o un té, lo que fuere, con nuestro cliente y poder analizar la postura. ¿Por qué? Porque ahí aparece también el componente de la ley de talles. ¿Por qué lo traemos a colación con la inteligencia artificial? Porque los materiales que están dando vuelta en la web son los que se alimentan, por ejemplo, cuando uno consulta con el chat GPT. Entonces aparecen las respuestas. Pero ¿qué sucede? No es lo mismo la conformación física de una persona europea eslava que de una persona que por ahí nos está sintonizando y nos escucha desde México, desde Ecuador o del interior de la Argentina. Entonces, ahí es donde están las características antropométricas específicas de cada lugar y también los gustos y tradiciones de las personas. Entonces, crear looks personalizados de manera innovadora y emocionalmente resonantes, como dice este artículo, tiene que tener también un conocimiento de nuestro sitio y de nuestra audiencia, de nuestro pequeño metro cuadrado. ¿Esto qué significa? Que también hay que ver al nicho al que nos vamos a estar dedicados comercialmente. En ese nicho comercial hay aspectos importantes a tener en cuenta en el tema de que la inteligencia artificial se aproxima como un elemento fundamental para todo lo que tiene que ver, ahí lo voy a ir pasando, si no me tarda en cargar. Es importante qué alianza provoca en esta nueva característica de trabajar con la inteligencia artificial, porque podemos programarnos y anticiparnos a verificar la reducción del desperdicio. A medida que vamos viendo algunas máquinas nuevas que están aplicando inteligencia artificial tecnológicamente, no es algo que recién acaba de salir, sino que ya se viene trabajando desde la década del 90. En su momento, quien era representante, gerente general de Christian Dior para América Latina, José Caballero, algunos de los que nos están escuchando lo deben haber sentido nombrar, justamente estaba en esa misión de llevar a nuestras instituciones locales, sobre todo en la Argentina, esta mirada de la confección con tecnología y con el aporte específico de lo que significa el grading. ¿Qué es el grading? El grading es el proceso en el cual la confección fina va montando los moldes para poder ahorrar telas. Entonces los casimires se ponían totalmente estirados y empalmados, unos ensamblados unos sobre otros antes del corte para poder hacer la tizada, que en su momento se hacía la tizada a mano y ese empalme lo hacían los operarios. ¿Qué estamos diciendo con esto también? Hay un nuevo cambio en los talleres, porque a medida que se tecnologiza el proceso, menos cantidad de personas están en un taller. Entonces el tallerista ya no está mirando la forma con que se van apisando las telas, sino que ya la máquina misma lo va haciendo a medida que un operario va alisando ese rollo de tela. Por eso que hay un diseño generativo, como bien queremos mencionar, que puede ayudar a reducir ese exceso de inventario que tenemos y minimizar el desperdicio de materiales. Esto nos permite también crear de manera innovadora y aprovechar el alcance que tiene esta tecnología para generar el menor desperdicio posible y sobre todo porque normalmente quienes cortaban con la máquina de cortar podían tener un accidente por distracción y a lo mejor lamentablemente perdían parte de las falanges de un dedo. Ha habido muchos accidentes a lo largo del proceso porque las personas sufren a veces distracciones o están cansadas porque trabajan mucho tiempo. Y ahí es donde aparecen también los conceptos del comercio justo y no el comercio esclavo, donde las personas a veces tienen lo que llamamos nosotros en la intimidad cama caliente, es decir, la persona prácticamente está en un mismo lugar y trabaja todo el tiempo y duerme y come y en el mismo sitio. Entonces tiene muchas horas de trabajo y ahí empieza el estrés acumulativo. Por eso que la digitalización de estos materiales en un proceso de diseño generativo por asistencia de la inteligencia artificial logra optimizar esa producción y sobre todo llegar en tiempo y forma a los distintos procesos y a los tiempos en los cuales hoy en día las estaciones se han acercado. No tenemos una estación de invierno muy cruda, salvo pocos días que hacen muchísimo frío, ha cambiado mucho el clima, entonces también tenemos un componente importante, tenemos más la media estación que el invierno propiamente dicho. Entonces,
hay, digamos, un proceso distinto que está cambiando en la forma en que producimos y en la forma con que podemos ir generando esas situaciones de proceso de mejora continua. Aquí estamos viendo, vamos a ponerlo de vuelta, a ver si se ve, ahí se ve correctamente, el arte sartorial, para a todos aquellos que por ahí nos escuchan por primera vez o reafirmamos conceptos de los que ya saben, genera una serie de factores importantes. Uno de ellos es el diseño con un proceso que va desde que miramos a nuestro cliente y nos enfocamos en la realización de un molde cuando se trata de la sastrería tradicional, hacia el estilismo que podemos generarle con las distintas tendencias que vamos generando en los distintos lugares. Y ahí es donde está la precisión en el corte, porque nos estamos enfocando en las medidas específicas, lo que se llama método de medidas directas. Hay distintos métodos a lo largo del proceso porque una de las ocupaciones fundamentales que ha tenido la humanidad es el tema de la vestimenta. Entonces, la calidad es esencial en ese proceso de buscar la perdurabilidad de la prenda. Y ahí es otro aspecto importante a tener en cuenta en la tradición sartorial, porque al brindar tips sobre cómo podemos reestructurar una prenda, le damos vida a esa prenda para diferentes ocasiones y en diferentes conceptos. Y acá podemos estar viendo los detalles, porque también no solamente es el diseño externo de la prenda, sino el diseño interno, donde pensamos en la estética de los bolsillos, en las características, donde al poner una prenda a cortar, tenemos que estar pensando que vaya a cuadros, que es lo más difícil de esta situación de crear y de generar aspectos importantes en la apreciación de la artesanía y de la calidad. Aquí vamos a observar la colocación también de los botones y la forma con que se coloca la manga. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien existen robots para acompañarnos en el proceso de realizar una buena confección, fíjense que la solapa realizada y picada a mano tiene el vuelo que corresponde a ese trabajo artesanal y nos está mostrando cómo todo coincide estéticamente e incluso está pensado con la intencionalidad de que la manga tenga la conformación física y no que esté en cualquier posición. Y cuando hacemos un bolsillo, la inclinación del bolsillo delantero, lo mismo que el ojal de la solapa, no lo estamos viendo en la confección, porque se pasa por alto los detalles. Y ahí es donde decimos que las manos del sastre son fundamentales en este proceso y vemos este trabajo que nos ofrece la Asociación Española de Sastrería, donde vemos estos detalles exclusivos de una chaqueta de casa, que es muy distinto y les traje algo distinto para los que nos están escuchando, que piensan a lo mejor a veces en un traje, pensando que es lo mismo que un ambo. Un ambo es un saco y un pantalón. Un traje incluye el chaleco. Por eso que las formas con que mencionamos estas características hacen a esa diferencia. Fíjense los detalles aquí de la elección de los botones y también la forma con que se generan las líneas entre la caída de la solapa y el vértice que genera entre el cuello y la solapa, es donde vemos los detalles fundamentales que ofrece el oficio. Acá otro detalle importante en esta nueva manera de hacer sastrería es la irrupción de la mujer de estos últimos 20 años, donde vemos muchas mujeres sastre, o también que nosotros venimos siendo inclusivos mucho antes de hablar del lenguaje inclusivo, donde existe la palabra sastra. ¿Por qué? Porque es la mujer que se dedica exclusivamente al diseño, confección y realización de todo el proceso que tiene que ver con la confección masculina como también la femenina. Pero era muy complicado al principio que pudiera atender una mujer. A veces los detalles, me gusta ingresar en este proceso en el cual el hombre muchas veces tiene que decir en una medida dónde carga es dónde coloca, digamos, las partes íntimas, porque eso es la flojedad del pantalón para que no haya una visión estética desagradable. Esto es importante a veces comentarlo desde el punto de vista técnico porque es donde tomamos las medidas correspondientes del tiro. Entonces, para muchos varones resulta un poco complejo que la que tome las medidas sea la mujer, pues está tomándote la medida de la cadera, de la primera cadera a la segunda cadera, sobre todo en el caso de la mujer, porque las conformaciones físicas varían en el volumen cuando estamos trabajando incluso sobre un cuerpo que tiene la conformación física normal, pero donde muchas veces la confección
no está dando esos resultados correctos porque se trabaja muy al filo con la tela y no hay forma de poder ampliar ese pantalón. Entonces, la conformación de una mujer por una parte de la cadera puede ser mucho mayor en la primera cadera y no en la segunda, o en la segunda y no en la primera. Entonces, ahí es donde aparece la importancia del ingreso de la mujer en el contexto de la sastrería para darle una cotidianeidad al proceso de mirar con nuevos ojos esa forma de confeccionar para un varón que busca un estilo diferente, un estilo donde no sea solo azul, marrón, negro, sino que también ingresen la alternativa y otros gustos que hoy la alternativa de la inteligencia artificial en el proceso de la confección textil con una buena materia prima, sobre todo en América Latina, que tenemos muy buenos tejidos, incluso muy buenas alternativas de materia prima para trabajar todo lo que tiene que ver con la transpiración, el proceso de calor que debe tener una prenda, con lo que conocemos como las micras. Las micras es la forma y el tamaño del hilo que nos permite también combinar algodón con seda y también con alguna fibra poliéster para darle determinado tipo de cuerpo a esa prenda para no tener que pasar por el proceso de fusionado y dar el armado correspondiente a una buena confección. Entonces, aquí también tenemos algunas observaciones que me gustaría fijar, porque obviamente, como les decía, hay una relación de la imagen de la moda a lo largo de los siglos y hoy en día el oficio más antiguo del mundo está cambiando con la tecnología y aparece un vínculo perdurable entre la estética y esta exploración profunda hacia la nueva tecnología. Aquí tenemos el caso de un libro de instrucciones de muestras hecho en el año 1833, voy a volver para que se vea completo, ahí está, nos muestra las costuras y el surcido. Fíjense qué belleza este libro, porque siempre es bueno tener en nuestra biblioteca y poder compartir con el cliente para generar ese lazo, porque el cliente termina siendo un amigo, y me refiero a cliente, puede ser femenino o masculino, y ahí es donde vemos también este trabajo que se subasta, porque ahí donde aparece también el sector patrimonial en el ámbito de la sastrería, donde vemos este libro subastado en $3.304, ¿no? Y acá tenemos un icono también de nuestra sastrería que es el maestro Jorge William, hace muy poco ha dejado ya su oficio, pero siempre le rendimos este homenaje especial porque él ha sido el que ha incorporado el color y la visión también de una sastrería donde hay una mixtura hacia la parte joven, ¿no? Esta situación del adolescente eterno, ¿no? En Jorge Williams. Así que nuestro cariño para él también, una persona que tiene 83 años y ha trabajado toda su vida, ¿no? Más de 70 años en el oficio. Aquí también tenemos el tema de la revalorización de las artesanías en el concepto de los trabajos de los pueblos originarios, que es parte de lo que institucionalmente siempre hacemos, demostrar los elementos de nuestro trabajo tradicional para que también el que quiere introducirse dentro del ámbito de la sastrería sepa que también necesita un espacio como para tener determinadas dinámicas. Y acá los detalles, muchas veces para atizar. Aquel que nos escucha y dice, ¿qué es una tiza? Esta tiza tiene que estar limada con lo que nosotros conocemos como la gilet, y pasamos esa tiza lo más fina posible. ¿Para qué? Para que tenga precisiones. Ahí en esa caja tenemos varias de las cosas que hoy en día conforman parte de nuestro patrimonio personal. Cada uno de nosotros tiene determinado tipo de tijeras que ahora vamos a ir por ahí buceando un poco. Y acá fíjense que hay una máquina de coser de mi mamá, o sea que tiene más de 100 años porque ella también la había heredado, las distintas planchas, algunas ustedes escucharán y muchas veces verán videos en internet con la forma de poner los aprestos a las camisas y a los puños, y se realizaba el que era aprendiz, que como en el caso de recién nombraba Jorge William, muchos sastres aprendían en los oficios de pequeños, porque siempre la idea era que se eligiera un oficio para desempeñarse en la vida, y teníamos la alternativa de que cuando empezabas en el taller tenías que calentar las planchas con los carbones, y eso también parece una antigüedad, pero forma parte de la historia del oficio y es bueno ilustrarlo. Lo mismo que el uso de la tijera. Uno muchas veces ve diseñadores que aprenden
todo el ámbito del diseño, pero no saben tomar una pieza, no saben apoyar una tijera y no conocen cómo se corta, cómo se produce ese corte especial de acuerdo a la tijera que estamos usando. La tijera del sastre es una tijera que tiene determinado peso y volumen y necesita siempre tener un tope para la precisión del corte. Por eso tiene un espacio donde apoya la tijera. En próximas láminas van a ver el momento del corte, como el sastre apoya. Aquí tenemos una gentileza de Genaro Bando, que es de Asamofis, la Asociación de Modistas, Sastres y Modistas de Obra Fina de Sucre. Así que mandar un saludo muy grande a todos los colegas que nos están escuchando y nos están sintonizando también, para que ustedes sepan de que este maniquí se va ajustando al volumen de las medidas de nuestro cliente y así se va haciendo un proceso de colocación para trabajar las distintas etapas de ese proceso productivo destinado a un cliente en particular. Por eso se llama la parte de medida. Aquí en los métodos de corte, como les había dicho al principio, tenemos varios procesos. Hay gente que traza sobre medidas directas, es decir, toma las medidas del cliente y directamente hace el trazado sobre la tela. Y aquí yo les decía que íbamos a ver una foto donde vemos apoyada la tijera. Y ahí es donde vemos que el concepto de cómo se toman los elementos nos muestra también si la persona tiene o no tiene lo que conocemos como oficio, si realmente sabe tizar. Y aquí fíjense que el filo de esa tiza nos permite una precisión al momento de llevar adelante, porque uno lo tiene en la mente, el proceso de cómo se tiza el delantero, la trasera, el costado, la manga, el cuello, incluso la vista, porque muchas veces sucede que la gente olvida de que la vista tiene que ser una vista completa. Entonces tiene que cubrir la parte interna, por eso hablábamos del diseño interno de una prenda, incluso el tema de poder tener elasticidad en el movimiento, dejando el margen para poder agrandar la prenda si es necesario. Y al lado en la foto vemos también la forma de colocar las distintas piezas en un grading. Por eso digo que la idea es que uno puede estar teniendo moldes con los números de molde que corresponde a cada uno de acuerdo al talle. Estamos hablando de una moldería desde el 34 hasta el 74, donde hablamos también de confecciones de personas con una determinada volumetría, es decir, estamos hablando de personas obesas o con obesidad mórbida, que forma parte también de un proceso en el cual la moda debe dar respuestas a estas características especiales de conformación física. Por eso también la puesta en valor del trabajo también tiene que ver con la elección hacia qué nicho vamos a dedicar nuestra posición y nuestro trabajo en sí mismo. Aquí tenemos esta alternativa de poder observar la puesta previa a poder iniciar el trabajo. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la alternativa posible de tener éxito en el corte es la concentración que estamos haciendo en esta primera etapa. Aquí lo vemos al maestro Barleta, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Él está cortando la pieza de un pantalón. Entonces, luego de haber colocado las distintas medidas en ese molde, ya tiene el molde de su cliente, está atizando sobre el casimir, con lo cual uno de los elementos interesantes para aquellos que nos están escuchando, sepan que cuando estamos cortando, estamos también generando piquetes. Lo que él está haciendo en este momento es el piquete de guía, porque cuando cortamos, cortamos con la pieza, con el lomo sobre la parte donde no vamos a hacer ninguna costura y vamos a estar trabajando sobre ese casimir, generalmente un promedio de un casimir de 3 metros para tener la holgura para hacer los bolsillos, la vista de los bolsillos, como les decía, la vista interior, los vivos de los bolsillos. Por eso digo que hay todo un proceso en el cual el tizado y el encuartado lleva su tiempo. El amor y tiempo es fundamental en la sastrería. ¿Por qué? Porque amar el oficio es también enamorarse de un cuadro que uno le va a regalar con todo su amor y el tiempo que le llevó coser cada puntada tiene todo un tiempo de proceso y de planchado. Por eso hay que tener los elementos necesarios en un taller. No es cuestión de decir me pongo en una sillita y me pongo, digamos, con una maquinita de coser y ya soy sastre. No, 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 no. Hay toda una serie de acumulaciones muchas veces en un taller que uno se sorprende porque tiene la magia
de los distintos hilos, los hilos de algodón, de seda, los que sirven de algodón para poder hacer todo el proceso de unión de las partes hasta poder, digamos, realmente generar la pieza. Entonces esas uniones van haciendo ese picado. Aquí estamos viendo también el uso del dedal. Muchas personas cuando se vienen a probar a un taller, uno dice, bueno, ¿sabe coser? Y te dice que sí, pero a veces no sabe ni tomar la aguja. Entonces es importante aprender a todos aquellos que nos escuchan, que quieren incursionar como diseñadores en el ámbito de la sastrería, que se acerquen a un sastre de su localidad, de su pueblo, a lo mejor de su pequeña ciudad, para poder decirle, me gustaría verlo trabajar. Porque ver trabajar a alguien también es aprender y ponerte en la posición de cómo está trabajando. Pues si vos te pones enfrente, te cuesta ver cómo se desliza la aguja y cómo se hace la costura, porque para cada costura hay una determinada posición. Y el acompañar para no lastimarte los dedos hace que uses el dedo. Otro elemento fundamental que tiene una puntada espectacular es la famosa máquina Singer del año 1851, donde en su momento era todo un boom, porque imagínense, en ese momento hacía 900 puntadas por minuto, o sea que las primeras máquinas eran como un éxito porque, uy, todo el mundo que se dedicaba a la costura dice, uy, acá esto va a morir el oficio, ¿no? Y lo que hizo fue generar esta posibilidad de poder acelerar los procesos y poder trabajar. Y es lindo trabajar con alegría, con entusiasmo, cuando uno está en un taller donde uno va viendo los procesos en los cuales va trabajando para distintos tipos de clientes y va teniendo en su maniquí la puesta de cada una de las etapas y los procesos. Y acá vemos, luego de realizar el corte, como el maestro Barleta está haciendo, luego de hacer el hilvanado acá esto no es una bota, es la parte, digamos, del pantalón, lo que él está haciendo acá es una bota, no es el ruedo. La bota manga le da al pantalón un ruedo distinto, ¿no? Una característica diferente. Y aquí es importante recuperar, yo creo que uno de los aspectos importantes del aprendizaje de la filosofía Montessori, porque cuando uno era pequeño, al menos yo ya tengo 56 años, así que uno tiene que decir la edad que tiene también para saber la experiencia por la que ha atravesado, las abuelas te enseñaban a coser, a tejer, a tener ese proceso. Y es muy importante saber que el que se dedica a coser, sea hombre o mujer, tiene, digamos, el ejercicio de la motricidad cuando estás haciendo una manualidad. Estás estimulando la concentración y sobre todo la coordinación del ojo, de la mano, te estás relajando, tenés serena la mente. Entonces ahí vamos a ver la felicidad de aquel que se dedica a eso. Por eso que incursionar a los niños en la costura es muy interesante, porque en la vida adulta tienen el control de su propia vida a través de tener un espacio de concentración, de meditación si se quiere. Así que es interesante ver cómo uno puede ser hábil con las manos. Hay gente que tiene eso como algo natural y hay otro que lo tiene que elaborar, lo tiene que procesar y todos podemos ser mejores en función del tiempo que le podemos dedicar a una tarea. Todos podemos tener habilidades, pero es el talante el que nos saca adelante para aprender sobre todo un oficio como es el de la sastrería y ahí fundamentalmente ver cómo esta sastrería tradicional pasó a ser una sastrería industrial, donde se permite un quiebre también interesante, y acá vemos cómo empieza a aparecer la disrupción en la estética de ese proceso de confección. Vimos recién todo un panorama, si se quiere, de lo que significa mínimamente un taller donde hay personas que se dedican a hacer una prenda personalizada. Acá estamos viendo la industria de alta calidad, donde vemos los procesos incluso de la forma con que están apilados en una malla que va corriendo de acuerdo al proceso para que cada operario vaya trabajando. Y ahí empieza a aparecer la tecnología como la incursión fundamental en el momento en que estamos volcando las medidas. Y aquí, digamos, la empresa Audaces es una de las líderes en las cuales nos permite ahora, en la innovación de este tiempo, poder escanear los moldes, por eso que ahí está la fusión entre la tradición y la exploración hacia lo que es el arte y la tecnología
con la inteligencia artificial, porque tomando una fotografía del molde que nosotros tenemos de nuestro cliente, podemos digitalizarlo. Entonces aparece en la pantalla un programa que nos permite el tizado automático y nos permite incluso ajustar o hacer cambios que facilitan, al tenerlo dentro del programa, para que nosotros guardemos esa ficha del cliente y tengamos también todo el proceso y nos indique el momento en que nosotros estamos tizando e incluso cuando estamos cortando. Ahora vamos a ver incluso cómo es ese proceso de las máquinas y cómo, digamos, nos ayuda el tener un tizado, en el caso industrial, donde vamos a poner digamos, varios talles para poder hacer una tizada general. Incluso una de las cosas fundamentales es poder modificar con la imagen y mostrarle al cliente las alternativas de decisión. Entonces acá el tiempo del espejo que tenemos muchas veces en los ajustes que nos hace coser y descoser, porque a veces son pequeños detallecitos y la precisión es importante. Un cliente de medida es un cliente muy exigente, es un cliente que te demanda que prestes atención hasta en 2, 3 milímetros, porque sabe e incluso sabe qué entretela hay que usar, entretela de hilo, en el caso, digamos, que estás haciendo un armado de cuello para que tenga toda la estructura que se corta al bies para que vos le des forma al cuello, que la entretela de lana la vas a usar para el fusionado. Tenés incluso en la industria de la confección lo que se llama el plastón de pecho, es decir, que ya viene armado para que vos lo incorpores en ese proceso. Por eso que hay cambios diferenciales en ese camino donde se suman estos patrones fundamentales que nos ayudan también a calcular el peso que va a tener esa prenda y cuánto es la cantidad que vamos a necesitar de avíos, lo que se conoce como avíos. Acá, digamos, una de las cosas interesantes que quería traerles es las nuevas innovaciones que incluso están llegando a nuestro país a través de la Cámara de Innovación Textil, con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI, y obviamente Confederación Panamericana de Alta Costura, con el Ministerio de Educación. Y aquí estamos viendo las máquinas láser para cortar patrones. Incluso estos cortes láser, fíjense que tienen características específicas, vemos distintos tipos de corte, como para que veamos algunas estructuras que podemos estar modificando en nuestro diseño. Tenemos el corte láser automático, porque también es importante empezar como a mirar, participar de las ferias, exposiciones, muestras, que nos permiten reconocer, conocer, incluso saber de costos y ver cómo muchas veces está el tema de poderse juntar con otras personas para poder cambiar el negocio. Y aquí está los negocios de moda con una nueva estructura donde hay otro tipo de inversión a largo plazo y donde incluso acá vamos a ver el tizado digital. Vamos a centrarnos de alguna manera en estas características específicas que nos da la industria textil en un formato importante donde hay soluciones a través de impresiones digitales, es decir, que en vez de estar tizando sobre un molde, estamos colocando la tizada para luego, desde nuestro grading automatizado, poder hacer todo el proceso de realización de esa fusión. Aquí tenemos una fotografía donde me ven trabajando en la máquina, donde estamos viendo los distintos patrones y estamos viendo los números que corresponden a cada uno para ir analizando nuestro corte y ver cómo el software nos permite ver la velocidad de la cuchilla. Porque esto es importante también. Formar operarios que estén en condiciones de regular las revoluciones que corresponden a esa situación y también la aspiración de fijar la prenda. ¿Por qué es importante fijar la tela para poder cortar? Porque cuando empezamos a cortar con la cuchilla, genera mucho polvillo y eso afecta a los pulmones. Entonces hay una nueva alternativa de generar, luego de que colocamos todas las capas de tela que vamos a cortar, un nylon que protege y permite que no hagamos ningún tipo de polvillo generalizado. Miren, acá tenemos también un volumen de lo que necesitamos como espacio de taller, porque esta máquina de tizado digital tiene varios metros y tiene incluso una especie de grúa donde vamos desplazándonos para ver en cada etapa este proceso.
donde vemos el tizado que se va acomodando de manera automática con los patrones proyectados en la computadora, tal cual los vamos a estar viendo. O sea que tenemos minimizado el desperdicio por un lado, estamos viendo también este uso de vacío, que les decía, una vez que ponemos todas las telas, hacemos un vacío con un nylon que se fija al tejido y que asegura que ese corte esté limpio, sea exacto, y que lo marcamos con los piquetes, como decíamos, como hacíamos manualmente. Acá también tenemos piquetes con perforaciones que vamos trabajando en ese proceso, donde la inteligencia artificial nos permite ver en esta interfaz todo el proceso de tizado y todo el corte automatizado. Vemos el corte como hasta donde está la línea que estamos viendo oscura, es donde vamos a tener el proceso de empezar a cortar. Y lo que está, digamos, en color gris, va a, digamos, a esperar a que terminemos la primera tizada. Y la línea verde nos está indicando dónde estamos colocando los piquetes orientativos para poder desarrollar este proceso. O sea, un proceso de corte en tiempo real que nos marca la línea verde, que es la línea de corte real, con las dimensiones del material, el largo, el ancho, el perímetro y la cantidad de figuras que vamos a cortar. Porque ustedes piensen que esto es como un collage donde estamos viendo cómo va la velocidad de la cuchilla. Nos está indicando todo el proceso. Velocidad del movimiento de la cuchilla, cómo van las revoluciones de la cuchilla y cuál es el nivel al vacío. Por eso, no es solamente adquirir el sistema, sino también empezar a bucear en el conocimiento de lo que nos brinda la máquina para que tengamos todo ese potencial. No es cuestión de comprar un electrodoméstico que después no lo sabemos usar. Por eso necesitamos también ese soporte que nos dan las empresas que adquieren esto, a la cual le adquirimos, perdón, estos procesos, porque también es importante ver cómo es el proceso de la automática, de la colocación automática de la tela. O sea, uno tiene que colocar el rodillo, como está visible en la parte trasera, que ahora después lo vamos a ver más específicamente de costado, cómo es el sistema, y fíjense que está colocado en uno de los rodillos superiores todo el proceso del casimir enrollado que va a ir girando para poderlo tener plano y a la vez va acompañado de la parte de, no se tiza directamente sobre la tela, sino que se tiza sobre un cartón, como vemos acá, digamos, un proceso igual de papel, exactamente igual, donde vemos todo ese camino de enrollado. Acá creo que tenemos algunos, en el chat algunas preguntas, no sé, a ver, me voy a detener un minuto. Este, estamos, a ver, acá hay una pregunta, dice, ¿encuartado es igual a entretelado o parecido? No, no, te voy a explicar en esta pregunta que me estás haciendo sobre el encuartado. Encuartar significa poner en cuartos, es decir, que estamos uniendo la parte del delantero y encuartamos con el interior de cada una de las partes que conforman el diseño de nuestra prenda. Es decir, que vamos a unir la tela, que es la que vamos a ver, con la entretela de hilo, la entretela de lana y la parte de plastrón de pecho. Entonces ahí es donde hacemos todo un proceso de costura que va de adentro hacia afuera, y eso generalmente una vez que el sastre corta y une las piezas, eso se conoce como encuartado. Acá, digamos, Julio Medina, sí, sí, son unas lindas fotos de quien fue, digamos, en vida mi esposo, sí, sí, tal cual, en el taller, así que es recordar, es volver a vivir. Y acá también en las escuelas nos enseñan a tejer y a bordar, claro, me parece muy bien, claro, fantástico. Y acá también estaba en Emitex, exactamente. Emitex es uno de los lugares específicos donde podemos estar eh, conociendo este proceso. Así que me gusta que hay alguien que pudo asistir y pudo ver. Así que por eso me detenía en el chat, porque veía que había algunas, por ahí comentarios, o nos tenemos que detener a veces en mirar algunas alternativas. Fíjense que acá estamos viendo, como les decía al principio, la otra parte justamente de la máquina, para ver cómo se coloca el rollo de papel para poder tizar lo que tenemos. ¡Epa! Se fue de golpe. Para que podamos ver el proceso de cómo está ese tizado. Voy a ir pasando despacito porque si no se puso como loca la computadora. Este, ahí vamos viendo de vuelta. Perdonen que se fue de golpe. Ahí estamos. Eso es lo que les estaba explicando hace un momentito. Acá está lo del tema de las indicaciones de la velocidad. La parte de atrás, ahí está, la parte del rollo de impresión,
Vamos a la siguiente, si es que me lo deja pasar. Está como encapuchado en mi computadora. Tiene como una especie de delay. Debe ser estamos teniendo un mal tiempo en Buenos Aires, lamentablemente, y se ve que se complica. Ahí está, y pasó el rollo del papel para imprimir. Y en la siguiente, vamos a estar viéndola. Ahí está. Bueno, acá tenemos la parte donde está la confección automatizada y analizamos el tema de cómo vamos a reducir nuestros costos en función de haber verificado cómo estaba la distribución de nuestros moldes. Consejo, nunca puedes cortar sin haber verificado las consecuencias y sin haber alisado correctamente. Fíjense que aquí están haciendo unas pruebas, obviamente, en la forma de alisar la tela y vemos algunas arrugas. Eso no puede estar. ¿Por qué? Porque nos va a mentir al momento de cortar. Mentir significa que vamos a estar desperdiciando las telas porque después, al momento de ensamblar una parte con la otra con los piquetes, no nos va a coincidir. Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención en la prolijidad y en el proceso, donde estamos viendo, fíjense acá, una especie de soporte al lado donde está el rodillo que corre. Uno puede estar circulando arriba de esa plataforma para ir verificando antes de cortar que la tela esté correcta, que no haya trabas o errores en alguna de las partes del momento del alisado de la tela, para que todo ese proceso esté en perfectas condiciones. Fíjense que acá se nota, en el momento de alisado, se notan unos errores que pueden estar mintiendo en el momento que vamos a estar pisando. Por eso es importante acá este trabajo que hace un alisado dos personas. Acá tenemos dos operarios trabajando de un lado y del otro para poder estar verificando que todo el proceso esté perfecto, porque en esta manera de trabajar nos aseguramos que la atizada esté correcta y que cuando la cuchilla empiece con nuestro proceso de corte, tenga la precisión correcta para estar, digamos, presionando sobre la tela que está perfectamente acomodada. Y acá vemos esto que es importante, ¿no? Cómo el operario verifica la instancia del momento en que va a empezar a atizar, y acá en la siguiente, a ver si me deja pasarlo, ahí está. En esta estamos viendo la impresión, pero le está dando todas las indicaciones correctas para que el cabezal esté en precisión al momento de empezar a hacer todos estos procesos. Y vamos a tener los tintes especiales que vamos a estar viendo para aplicarlos en el diseño y ver exactamente cómo esos piquetes luego nos sirven para unir los procesos de ensamble de las prendas, que es lo que nosotros conocemos como encartado, es decir, uniendo cada una de las prendas. Fíjense que acá, con un curado térmico de calor o de vapor, se fija la tela, como les estaba contando hace un rato, a la parte donde está el nylon. Entonces, cuando vemos tizado eso, nos asegura que no se mueva y que no genere pelusa, porque eso también es lo que afecta a la persona que está cortando, porque todo eso se lo va como incorporando al cuerpo. Entonces, tarde o temprano termina siendo una problemática. Aquí tenemos una precisión milimétrica del corte, donde estamos viendo que el cabezal está cortando, está en movimiento con esa cuchilla, cortando cada una de las piezas. Y ahí es donde vemos ese proceso espectacular, donde uno dice todo lo que estamos cortando en un tiempo rapidísimo y donde está en el molde moviéndose con el papel y el rodillo y toda la cuchilla que va generando todo ese camino. O sea que ahí es donde uno va, digamos, aprendiendo en este proceso qué cosas estar prestando atención. Acá tenemos el carro de desplazamiento, el operario se va desplazando en esa grúa. Vieron que tiene, por ejemplo, que ahí es interesante porque como todo es de color negro, aquí empiezan a aparecer las normas de seguridad y el control de los procesos tiene que ver también con el cuidado de las personas. Entonces ahí es donde la habilitación de un taller tiene que tener determinado tipo de características por el espacio físico, la luz, las conexiones y sobre todo la seguridad, porque ahí tiene como un escalón.
Entonces la persona tiene que saber que está sobre una tarima que se está desplazando. Por eso tenemos también esa línea amarilla en ese proceso. Por eso digo que es interesante ver estos detalles para que nos demos cuenta cuando contratamos un operario la seguridad que tiene que tener ese operario cuando está trabajando con ese cabezal de corte. Fíjense que acá está ubicado en un riel superior, que tiene también un montaje con un eje. Ese eje tiene, digamos, también los cortes según el diseño que nos van indicando en la computadora lo que va a estar ocurriendo en tiempo real, y esa cuchilla es rotativa, es decir, que va también con un proceso de aspiración y de sensor para tener una forma milimétrica de cortar. Estamos hablando de cortar varias, incluso hasta 8 centímetros, de acuerdo al grosor de la tela, es lo que podemos estar colocando en nuestro proceso de corte. Ahí fíjense que tenemos la forma con que se coloca el plástico, que se adhiere de manera tal de que se fija concretamente a la tela para asegurar este sistema de vacío y de fijación, ¿no? O sea, es importante ver que en este proceso la tela está cubierta por ese film plástico, lo cual cuando vamos a tener las telas ya, digamos, apiladas, cortadas, vamos a tener en la parte superior esa parte de, digamos, de plástico que nos permite ir derivando a cada una de las personas que realiza el proceso de unión de las prendas en el taller, ya tengan todo este proceso bien calificado. Fíjense que acá tenemos algo muy importante. En esta tizada, en este grading, vemos el ahorro optimizado de la tela. Y lo que estamos observando acá es que lo que está en color rosado nos está indicando lo que se ha cortado. Y lo que tenemos en color negro es lo que va a empezar a cortar. ¿Por qué? Porque va por tramos. Independientemente de dónde sea que empiece a trabajar el rodillo de corte, nosotros como tenemos fijada la tela no se nos va a mover. Y eso también, a ver, de alguna manera simula las grandes mesadas donde se extiende en plano. En su momento eran esas digamos, mesadas gigantescas de 3 metros, donde la persona trabajaba sobre esa tizada, en el caso del sastre con la doble faz, porque trabaja izquierdo y derecho cuando está tizando. Entonces ahí es donde está ese proceso de tomar de la fusión de lo artesanal para llevarlo a la práctica de lo automatizado. Fíjense que acá estamos viendo cómo es el proceso para entender estas acciones automáticas y dirigirlas, porque no es que la máquina anda sola, sino que la máquina obedece órdenes y tiene un comando, como si estuviéramos trabajando en un comando de computadora, pero además el comando propio de la máquina para poder dar el orden o el corte, en el caso que sea preciso, para indicar cómo, digamos, está el proceso. Acá vamos a ver algunas cuestiones técnicas que interpretan estos iconos que vemos en este proceso operativo, donde vemos la altura del material, la longitud del trazo. Todos estos son temas técnicos que es interesante empezar como a aprenderlos, ¿no? Fíjese que la velocidad de la cuchilla es de 4.015 revoluciones por minuto. Tenemos una longitud de trazo de 346,6 centímetros. Fíjense el tema de la precisión sobre la cual estamos trabajando. La velocidad es de 15 milímetros por segundo. El nivel de vacío, que es el nivel de aspiración que tiene, va también dándonos el trazado de cuchilla y aparece todo un instructivo en correlación con ese ángulo donde ustedes vamos al costado del proceso, vamos viendo cómo, digamos, se va generando esta información, y la información siempre es poder. Visualizar el tejido por un lado y ver ese material de corte que se maneja por esa interfaz, que también tiene lo que llamamos CAD, que es el diseño asistido por computadora. Recuerden esto, cuando uno dice interfaz de CAD, estoy trabajando con una interfaz de CAD con inteligencia artificial, estoy trabajando con un diseño asistido por computadora, donde tengo las piezas del patrón que están en color rosado, como lo vemos ahí, y que probablemente ya están procesadas o listas para cortar. Es decir, que ya tenemos ese proceso ya listo para que la cuchilla empiece a trabajar, y en los puntos verdes vamos a ir viendo todo el trayecto de corte, porque ahí lo estamos monitoreando. Fíjense acá un tema interesante. El archivo indica que el corte de la prenda es del talle 56 y que va del 56 al 60, es decir, que hemos acomodado varios talles en ese grading y que estamos viendo una gabardina en la cual estamos viendo el calibrado, porque también es importante calibrar la máquina
en función del espesor de la tela. Entonces acá uno insiste, no es solamente decir estudio diseño de indumentaria, sino diseño de indumentaria y textil, porque va acompañado con el material que uno va a estar usando en ese proceso. En ese proceso, digamos, de elegir un diseño, también tenemos que pensar que ese diseño necesita un determinado tipo de tela y determinado tipo de armado interno. Entonces acá podemos estar observando varias etapas en las cuales las computadoras están en distinto lado del proceso, porque así nos permiten ver la intervención manual que podemos estar haciendo en el sistema si es que existe algún tipo de error en ese camino, ¿no? Entonces, el alisado, la colocación y el proceso hace que nosotros tengamos siempre control de esa información que corresponde a la forma con que la prenda se va a cortar y la forma con que la tela se está distribuyendo en esa, digamos, aspiración que decíamos hace un momento para terminar todo ese camino. A ver si se carga correctamente la imagen. Ahí está. Ahí se carga la imagen donde vemos en la parte izquierda de la pantalla los parámetros técnicos de operación, la velocidad de la cuchilla que analizábamos antes, las revoluciones por minuto que queremos darle para mantener la tela fija con ese vacío que acabábamos de comentar, y también el estado que tiene la cuchilla. Pues es interesante saber que las máquinas tienen que estar en condiciones, si la cuchilla se desafila, tiene un desgaste, o si necesita cambiarse, porque ahí es donde empezamos a ver que trabajamos muy bien en el inicio del proceso, pero cuando tiene un desgaste la cuchilla empieza como a fallar y a tener, digamos, un deshilache. Entonces ahí es importante manejar y parar ese proceso para cambiar la cuchilla si es necesario y mantener manualmente todas las funciones de la máquina. Por eso, insisto en el tema de que tenemos que tener personal que sepa de qué estamos hablando cuando estamos utilizando un material con inteligencia artificial, sistemas automatizados. ¿Por qué? Porque no es solamente cargar la información, sino también conocer todo el proceso de corte y que conozca el diseño. O sea, son personas, perdón, son personas que están dentro del oficio, pero que han pasado de ser personas que lo hacían de manera manual a personas que hoy en día son operarios en tiempo real de este proceso que va activándose. Y acá fíjense que en amarillo estamos viendo exactamente la pieza que está cortando. Así que ahí uno tiene que darse cuenta que en ese proceso, digamos, en esa dinámica de información, tenemos esta digitalización que tiene varias ventajas. En primer lugar, la alta precisión, que tiene, digamos, el tema de poder reducir la parte del desperdicio textil, que es fundamental, porque una de las áreas más contaminantes de nuestro sector, de la moda en general, es la contaminación. Y además integrar un software de diseño que nos permite hacer ajustes sustantivos en ese camino. Vamos a ir viendo, a ver si me deja pasar correctamente a la siguiente. Acá vamos viendo la parte, digamos, de atrás de la máquina, donde, digamos, analizamos la mecanización del proceso, la interfaz del proceso, y fíjense que ahí quedaron las líneas de desperdicio, o sea que el largo de la máquina lleva 3 procesos, y ahí en esos procesos estamos viendo cómo están los descartes por un lado, y separamos lo que vamos teniendo de modelo, talla y destino, para asegurarnos que ese proceso, fíjense que en ese tizado vemos todo lo que hemos tizado, y vemos el corte preciso con el software determinado. Ahí nos va dando en esa pantalla la información del monitor en azul, donde están todos los procesos activados de ese camino. Ahí es fundamental ver cómo ese patrón nos ha generado toda una situación, digamos, de precisión absoluta en ese corte. También es interesante y quería traerles un proceso de sublimado con esta característica especial que tienen los tintes que usamos en ese camino para ver la durabilidad y el proceso también de color, las limitaciones que tiene y la diferencia con la estampación, que es un método de impresión en el cual el diseño se aplica sobre la superficie textil mediante diferentes técnicas de serigrafía, de vinilo y de transfer que también se están usando en el ámbito de la moda, y ese vinilo se puede despegar con el tiempo. O sea que hay que ver estas características cuando quieren ustedes hacer esta exploración con remeras o con algún tipo de vestido y aplicar, ver las diferencias, ¿no? Y acá decís este cuadro comparativo porque me pareció
más que interesante ver qué tipo de tela podemos estar utilizando en el sublimado, como es el poliéster, y en el caso de la estampación, el algodón de poliéster y mezclas. La durabilidad del sublimado es más alta, mientras que la estampación es más variable. En el tacto no se siente el sublimado, en cambio en la estampación puede sentirse. La calidad de la imagen es muy alta en el sublimado, mientras que en la estampación es buena, pero según la técnica que estemos aplicando. Los colores oscuros en sublimado no, pero sí lo podemos utilizar en el proceso de estampación. Así que aquí tenemos las diferencias que estamos viendo para que veamos qué cosas sí y qué cosas no, y qué tela sí y qué cosas no. O sea que acá hay algunas muestras que nos permiten estar viendo las diferencias y los colores en la estampación y en la sublimación para que veamos esas diferencias, ¿no? Y esta tecnología que nos permite crear nuestros propios diseños, incluso hasta nuestra propia estructura de artística que querramos darle a nuestro vestido, sobre todo el vestido de una dama, ¿no? Acá la máquina de estampación a nivel industrial tiene los distintos procesos donde vamos viendo incluso la diferencia con la serigrafía, y es interesante ver cómo los técnicos nos explican cómo estamos fusionando, porque también en esa sublimación vemos los distintos detalles y los toners que se necesitan, cómo, digamos, va a aparecer la trama en ese proceso, en ese camino, y cómo nos permite, a ver, voy a, que me queda cortada la imagen, voy de vuelta ahí, para poder, ahí está. Estamos viendo, digamos, las distintas características de ese proceso de sublimación y esas funciones que tiene, o sea, la transferencia de tinte, el secado, fijación y la producción continua. O sea que ahí es importante también ver el volumen de impresión que estamos usando en la sublimación, ya que trabaja con rollos de tela o también de papel. O sea que hay gente que puede estar explorando en hacer prendas de papel. Tenemos gente que hace ese camino de estar viendo diferentes tipos de productos para lonas, para remeras, o sea que acá amplía también el tema de las cortinas, las fundas, que no se aplica tanto al proceso de realización solamente de prendas, sino también todo lo que conocemos como ropa blanca, ¿no? Entonces ahí aparece todo este tema de incluso tener la sublimación de las tazas y regalárselo a un cliente, que tiene que ver con este proceso también de tener una gentileza, porque no es que la gente te pide muchas veces en el taller que le rebajes el precio, y siempre decimos, lo que hacemos es una gentileza. En la medida no se rebaja el precio, porque cada uno le pone un valor económico a su proceso. Acá para los que están también en el área de empezar a explorar en la moda, digamos, sartorial, la sublimación. Acá tenemos una plancha que pueden estar viendo ustedes también, los modelos industriales de calefacción y de aspiración, para que conozcan también y empiecen a nuestros maestros que ya tienen su edad y que son miembros de nuestras organizaciones, miembros, empiezan como a ver en las nuevas generaciones esa transferencia de conocimientos. Entonces es bueno que empiecen a ver que los jóvenes tienen estas inquietudes de comprar los equipos de 2 planchas para ver este proceso de planchado, que es muy diferente al peso de la plancha original que usaba el sastre, que obviamente la triplicaba en peso, y acá en un breve espacio tenemos el manguero, tenemos la parte para hacer el pantalón, para tener las fusionadoras, todo el proceso de planchado, de acuerdo a la dinámica que vamos a estar encarando en el taller, porque esto también es una inversión. Aquí tenemos las distintas planchas y cómo nosotros podemos ir regulando la temperatura de esa plancha. Y fíjense que acá tenemos las dos miradas, el robot manguero y la chancha que nosotros le llamamos, para ir picando, digamos, los procesos e incluso ir planchando. Por eso digo que todos estas inspiraciones tecnológicas vienen a partir de observar cómo en el taller se optimizan esos procesos en un lugar más pequeño. Ahí voy a volver a mostrarles la plancha. Miren la plancha que se usaba en la vieja usanza a las planchas modernas que tienen la temperatura y miden la temperatura de acuerdo a la tela que estás usando. Y acá aparece también la máquina para ojales, o sea, nada que ver los ojales de medida con las máquinas que hacen ojales, porque cada sastre le imprime su impronta y su estilo en ese ojal para que realmente tenga una delicadeza especial en ese proceso, en ese camino. Así que aquí vemos los detalles de esas máquinas para ojalar, que nos permiten también ver en forma electrónica el multicorte, porque hay, digamos, elementos que permiten, como una cuchilla en un proceso, digamos, manual, de cortar
no con la tijera, sino con ese corte preciso, para que todos los ojales tengan la misma distancia y el mismo grosor. Acá fíjense que hablamos de una precisión entre 18 y 26 milímetros, o sea que es preciso, no puedo tener uno más chico, uno más grande, porque los botones que voy a elegir tienen que poder entrar por ese ojal, tienen que tener rematado perfectamente para que no se deshilache. Ahí están los detalles, fíjense que acá específicamente pone las medidas del ojal redondo, la característica que tiene el ojal, ay, perdón, se pasó de golpe, las características que tiene el ojal, la altura de la tela, o sea que permite trabajar con precisión y a velocidad. Acá tenemos un taller de confección para que ustedes vean cómo pueden estar trabajando los operarios. Y fíjense el detalle interesante de que en cada uno de estas máquinas tenemos también una regla, que sería nuestra cinta métrica. Ustedes saben que el centímetro nuestro tiene 150 centímetros, es el centímetro que usa el sastre para medir, y acá es importante siempre calcular para la precisión de las máquinas cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos cosiendo, porque cada, digamos, operario tiene que saber que no solamente se cose en forma recta, sino que también hay que darle gusto a la prenda, se necesita parar la costura, girar muchas veces para volver otra vez a dar una redondez o una estructura, que la manga quede pegada, no porque se pegue, sino porque se cose. Entonces, darle ese proceso. Acá fíjense que tenemos automatizado todo el camino hacia la confección. Entonces aparece también unas máquinas de bordar, que uno puede darle también el bordado personal, en vez de encargar las etiquetas o las cinturas del pantalón, puede estar bordándola y haciendo el bordado que le piden en la solapa, en la estructura. Por eso digo que acá empiezan a aparecer un montón de detalles que hacen a que uno pueda con la bordadora, con este sistema de hilo automático, hacer cambios de colores. La detección de los errores está en la pantalla, entonces uno puede estar viendo cuál es el corte de hilo, puede estar trabajando con distintos tipos de hilo, 16, con varios conos, ¿no? O sea que hay que pensar acá que estamos teniendo una pantalla de control de interfaz intuitiva que tiene entre 7 y 10 pulgadas, o sea que también acá trabajamos en pulgadas con este tipo de máquinas. Es un software especial que nos permite también digitalizar este proceso y de allí crear los ajustes que necesitamos para poder, digamos, concretar el diseño que queremos hacer. Por eso que hay unas ventajas interesantes en esto, que es la productividad, porque el bordado a mano puede llevar mucho tiempo y sobre todo porque tiene toda esta dinámica especial de trabajarse sobre poliéster, sobre algodón. Entonces hay distintas instancias que nos permiten sin lugar a dudas bucear en una nueva forma de incorporar otro tipo de contenidos en este camino y ver que estos bastidores van con los tamaños que querramos usar. Tenemos bastidores redondos digamos, la parte de los grandes diseños, como puede ser las espaldas de las camperas, o para hacer gorros, o también para hacer zapatos. O sea que está toda una maquinaria dentro de ese taller, que acá, digamos, fíjese qué interesante, es para el forrado de las hebillas y los botones. Entonces, que podemos tener botones forrados de forma automática o semiautomática en vez de en forma manual, y aquí tenemos las características de cada uno de ellos de acuerdo al uso que querramos darle. O sea, para producciones medianas con semiautomático está bien, el manual es ideal para talleres pequeños como son los talleres artesanales, y cuando hablamos de la automatización estamos hablando de confecciones masivas donde tenemos toda una característica particular, y acá vemos la forma con que salen los botones de acuerdo al tamaño, que están forrados, y hay un proceso donde se ajusta la tela al botón, donde se pone una tapa, tiene toda una parte de forro asegurado, del tamaño, pueden ser redondos, pueden ser ovalados. Ahí es donde podemos jugar también con el diseño de los botones, que es otra área que pueden incursionar todos aquellos que estén interesados en ampliar sus posibilidades de aprendizaje hacia otras áreas de la moda. Y fíjense que acá, una vez que tenemos los distintos procesos, aparece, digamos, este concepto de tecnología distribuida en el taller en función del conocimiento de cada técnico, donde cada uno tiene una tarea, y acá aparece la máquina de fusionar. ¿Por qué es importante fusionar? Porque la tela en sí no tiene ningún formato si uno no le da un cuerpo para poderla trabajar, para poder, digamos, realmente desarrollar el proceso tanto manual
como a nivel técnico. Y aquí es importante saber el tiempo, la presión y la temperatura que usamos en ese proceso. Ese es lo básico al momento de poder comprar una máquina que sea esencial para la confección de las prendas que queremos hacer. Porque además también está el consumo eléctrico y además cómo tiene que, digamos, estar fusionada. Hay algunas que son para fusionar cuellos o delantero, como este caso, o para fusionar todo el delantero de una prenda, ¿no? Acá vemos la máquina de planchar, porque en vez de planchar a mano uno puede estar planchando también para que quede estupendamente bien y la entrega sea perfecta, ¿no? Acá tenemos una máquina fusionadora también de amplio espectro de tela. Vamos viendo otra más de confección de pantalón para que vayamos viendo cómo uno puede ir adquiriendo y sumando tecnología en el proceso. Acá tenemos otra máquina también con otra marca que tiene tecnología para poder hacer el corte y el separado de piezas. Con lo cual, digamos, es interesante ir reflexionando sobre estas instancias de cómo podemos estar pensando en automatizar y digitalizar y cómo la tecnología también puede estar provocando un desplazamiento laboral en ciertos roles de la industria de la moda, porque como todas las cosas hay renovación y a partir, lamentablemente, de la pandemia, muchos talleres que tenían sus personalidades ya mayores resolvieron cerrar y no se transformaron. En cambio, hay algunos otros que están haciendo un cambio de lo manual a lo tecnológico y viendo cómo esta industria nos va generando nuevas expectativas a través de precisiones, a través de poder incorporar el diseñador en la cadena productiva, el tema de que no abandonemos la parte sartorial porque siempre hay un nicho de clientes que quiere algo preciso, bonito y no igual a ningún otro. Entonces ahí están las manos del sastre como un elemento fundamental y uno puede estar teniendo tecnología para poderle mostrar al cliente, porque cuando haces una prenda de medida y tenés la tela delante tuyo, es toda una ilusión. Entonces, ¿cómo hacer que el cliente realmente crea que ese sueño de su prenda perfecta va a estar llevado a la práctica si no lo ve? Entonces, podés hacer una simulación a través de la tecnología y de esa manera ver ese camino. Por eso es interesante incorporar estas herramientas digitales, dar oportunidades porque tenemos que capacitar gente para que sepa usar estas máquinas. Es importante también ver la competencia y la calidad en este camino e incrementar un trabajo que lamentablemente ha generado este último tiempo mal remunerado e informal. Entonces la idea es que realmente en esta mecanización tengamos el comercio justo que hablábamos al principio como elemento fundante y la oportunidad de estas propuestas digitales donde los nativos digitales nos están mostrando esta forma de analizar el cuerpo, de cargar las características de su cliente e ir mostrando incluso para todo lo que tiene que ver con la estructura teatral, los desfiles de moda en los cuales queremos mostrar algo significativo y nuevo y donde podemos estar analizando las alturas de cada una de las líneas del cuerpo y estar proponiendo para un mismo vestido varias alternativas. Fíjense que acá les quería traer estos robots móviles que podemos estar teniéndolos incorporados dentro de nuestro maniquí y poder estar haciendo por piezas distintos tipos de alternativas distintas que ofrecen el uso de telas, de agregados y de posturas distintas al momento de estar diseñando, incluso dándole un vuelo fashion a todo este camino con la robótica. Otro elemento en el cual uno puede estar buceando en el conocimiento específico de hacia otras áreas que pueden estar incluso mostrando alternativas distintas para procesos en los cuales la economía circular debe ser nuestro eje. Fíjense que acá también tenemos otra de las imágenes que me pareció interesante traer, que es realizada con inteligencia artificial, donde tenemos una joven sastra utilizando su computadora, donde muestra a su cliente es su trabajo y además puede estar mostrándole los botones, las alternativas de botones y estar adquiriendo o realizando ella misma el forrado de esos botones o la alternativa de trabajar con artesanos que realicen trabajos en hueso, trabajos en yeso o en madera, porque también todos esos botones y la elegancia que le podemos dar
al cortar, digamos, por ejemplo, fíjense acá, es un corte láser, la vemos a la persona cortando en tiempo real y el vuelo que le puede dar a una prenda, sobre todo cuando apuntamos al tema de crear puentes de la moda rescatando nuestro contenido tradicional latinoamericano, mostrando lo que significa este conocimiento de nuestras telas, de nuestros aguayos, de nuestro proceso de hilado, tejido. Es interesante incorporarlo y ser disruptivo en el diseño, incorporando, y fíjense que en esta fotografía también que se utilizó para una de las muestras del año pasado, es tener un traje y un chaleco abotonándose y que se vean los detalles de la camisa y una tapa. Todo, digamos, creando estas posibilidades de abrir una nueva faceta a generar un espacio de transformación, pero que también conserve las líneas tradicionales del estilo del artesano, porque tiene calidad, porque tiene esa oportunidad de generar lo distinto, de trabajar con telas especiales, con valores económicos diferentes en el armado, porque lleva un proceso de tiempo distinto. Por eso la propuesta institucional que nosotros hacemos es crear redes. Aconsejamos que la gente participe de las instituciones locales, que forme plataformas colaborativas, sobre todo en los artesanos del oficio, para que no se pierda el aprendizaje de los conocimientos sartoriales, generar alianzas con diseñadores y lograr esa inclusión y ese intercambio de habilidades que nosotros proponemos a través de nuestra mirada de esta forma de abrirnos hacia los mercados. Hicimos un proceso también que presentamos en la Universidad de Palermo, del Festival de Italia en la Piel, para que hubiera un intercambio entre los que se forman a través del Corredor Productivo Turístico Italia-Argentina, la Confederación Panamericana de Alta Costura, Modelva y la Asociación Latinoamericana de Diseño, generar la capital, digamos, de la moda en La Plata, pero también lo podemos estar generando en otras partes del mundo y tener esta alternativa de que viajen a Italia, que tengan una capacitación concreta en un sitio, que no sea solo para hacer turismo o reconocer, sino para ir a investigar y para replicar luego aquí estas técnicas nuevas, que es lo que estamos haciendo, trayendo máquinas a través de la Cámara de Innovación Textil, para que veamos este puente de relaciones económicas, donde hay estadísticas que nos interpelan, porque la industria textil es la industria de la moda con campos de diseño perjudiciales para el ambiente, con lo cual tenemos el desafío de pensar cómo podemos atrapar a nuestro cliente proponiéndole que si nos trae la prenda podemos transformársela en otra y que no se convierta en un desperdicio, o que si no puede volverla a usar, la puede restaurar y donarla. También podemos estar haciendo esa economía circular, haciendo circular ese tipo de prenda a otras personas, o transformando y poniendo chato de vuelta, es decir, desarmando la tela y proponiendo otras situaciones. Entonces ahí aparece todo un proceso de cuidado de nuestra materia prima, de las formas en que cuidamos las fibras, tanto, digamos, de nuestra propia producción, como cuando compramos esas fibras y las vemos cambiadas con diferentes tipos de combinaciones. O sea que hay todo un proceso a modificar y a cambiar de aquí al 2030, por eso también imaginamos un futuro posible pensando cómo será el mundo de la moda en el 2030, que es una propuesta que estamos llevando al Congreso de Enseñanza del Diseño que se realiza en la Universidad de Palermo, con propuestas también para el Encuentro Latinoamericano de Diseño. Los invitamos a ser parte de los foros que estamos teniendo a nivel de creatividad solidaria, la oportunidad de seguir los Open. Y fíjense que acá, todos los que participamos, traemos siempre alternativas también desde el punto de vista artístico. Acá tenemos un ilustrador que nos está imaginando el futuro de lo que sería la moda en un estudio de micromoda, colaborando con tecnología robótica. Esta exposición está en vigencia hasta el mes de agosto, así que nos pareció interesante traer esta exhibición gratuita de Future Observation, donde, digamos, tenemos la oportunidad de pensar la alternativa, a ver que se vea completa, vamos a pasar de vuelta, ahí está, que se vea completa esta simulación que nos ofrece Max Woodward en esta colaboración de investigación de grupo de diseño, cómo el robot empieza a aparecer al lado de la computadora, las simulaciones, la característica específica de cómo vamos a tener esta distribución del espacio, la iluminación,
las estructuras nuevas que tiene el diseño de interiores de estos lugares. Fíjense que todo esto nos genera cuestiones para pensar, como esta exposición que también estamos viendo de diferentes tipos de ropas, que son ropas usadas y confeccionadas, y que fueron modificadas para ser vistas de esta manera curatorial y que veamos cómo podemos estar volviendo a dar vida a este tipo de prenda y poderla pensar como una alternativa de un segundo uso, ¿no? Esto está pensado, digamos, para la utilización de la fibra, por ejemplo, acá la fibra de la totora, el tema de poder reciclar estas prendas haciendo un diseño donde antes conocíamos un remiendo, poderle generar una alternativa que pueda ponerla otra vez en proceso de ser vendible y en modelos tradicionales que van hacia una coexistencia más equilibrada. Y hay un comportamiento de consumo que sin lugar a duda nos desafía en la forma en que nosotros pensamos producir, reduciendo los riesgos obviamente del exceso de stock, porque también es eso lo importante, la escasez de productos, tenemos que ser conscientes de que las actividades creativas deben considerar la reutilización. Nosotros tenemos lo que llamamos 15 Rs, con todo el proceso de reutilización, de rediseño, de repropuesta, y entonces ahí es donde empieza a aparecer un inventario necesario en nuestros talleres para que todo lo que se genera esté también dentro de un ámbito de seguridad. Fíjense que las normas de seguridad también tienen una iluminación, un lugar de respiración, de seguridad en el proceso de circulación para que nadie se choque. Por eso que los espacios creativos tienen que ser explorados para poder generar un intercambio artesanal entre diseñadores y técnicos, que es el mensaje un poco también que queremos dar con este Open, con esta visión de un taller en el cual cada uno hace una tarea, donde cada tarea tiene un tiempo determinado, el esquicio de tiempo es fundamental en ese camino de poder identificar los propósitos que tenemos productivos, diseñar productos, servicios y procesos de manera eficaz y pensando en que nuestra comunidad debe fidelizarse a través de lo que nosotros tenemos como esencia en el quehacer profesional y mostrar que lo que hacemos también integra el sistema productivo que desarrolla una nación. Y ahí es donde está el compromiso también de generar una inversión que nos pueda estar aportando nuevas miradas, o sea que acá nuevas piezas en el taller pueden ir también generando estas inversiones. Acá tenemos una foto concreta del Ministerio de Educación de la ciudad con María Mercedes Miguel y el jefe de gobierno Jorge Macri, esto es en Buenos Aires, en la innovación textil en Punto Club, donde está haciéndose una explicación con nuestras instituciones a través de las máquinas que se están adquiriendo con la intencionalidad de generar esta nueva visión sobre la incorporación de la inteligencia artificial para los distintos procesos de transformación de la industria de la moda hacia una moda ética, responsable, que tenga el diseño como objetivo y que optimice la cadena de valor de suministro de esos modelos. Así que por eso quiero cerrar de alguna manera con esta idea de que las manos de un artesano son insustituibles. Esto es fundamental porque cuando reconocemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde vamos y es bueno siempre saber que podemos estar aprendiendo un oficio que nos va a permitir trabajar en cualquier parte del mundo. Así que acá hay un compromiso desde el punto de vista ético y profesional hacia la proyección ecológica y consciente que tenemos de la moda, esas prácticas sustentables y equitativas y desarrollar liderazgos humanísticos, pensando también que esa tradición sartorial, a pesar de los avances tecnológicos, va a seguir existiendo porque hay un legado importantísimo que tiene un contexto histórico en ese camino y que por otro lado también hay una alternativa de generar siempre horizontes sucesivos en los cuales siempre todos y cada uno elijamos dónde brillar. Y en ese proceso, bueno, el modelo que nosotros también proponemos es el de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que también hacemos cooperaciones con la revista Quality, que nosotros somos miembros del Latin American Quality, con la moda ética, la artesanía sartorial y su impacto en la creación de empleo. También los reportajes que nos hacen con la intencionalidad de poner la moda sostenible, como la revista Sustenia, con las problemáticas que genera la moda y cómo se pueden estar solucionando, la transición hacia un diseño verde con la incorporación de una Bauhaus desde el sur-sur global, también pueden estar buscando la revalorización de la cultura sartorial para ampliar esto que estamos contando con estas incorporaciones
bases de una mirada enfática hacia lo tradicional y también esa transparencia de la cadena de valor, mostrándole al cliente lo que hacemos, cómo, digamos, colaboramos con los distintos actores de la industria, porque movemos toda una serie de actividades minoristas, mayoristas, consumidores, reciclaje. Hay toda una alternativa de apreciación de todo ese proceso cultural que tiene una ciudad y además que esto del uso de la inteligencia artificial sea una mirada interesante para pensar cómo podemos estar mejorando nuestra calidad de vida a través de la imagen, del estilismo y de la creatividad. Por eso, y para terminar, este espacio que nos han brindado en la Universidad de Palermo, desde la Confederación Panamericana de Alta Costura, les decimos que a través de estos usos de diseño asistido de computadora, de máquinas y demás, podemos estar aprovechando mejor el material, podemos evitar los errores humanos que se minimizan a través de la alianza con la tecnología, podemos estar trabajando con métodos de cortes de la industria que podemos estar incorporando y digitalizando. Entonces es interesante aprender todos estos procesos para tener mayor exactitud en el corte, con la posibilidad de poder de alguna manera ver en tiempo real una simulación de cómo le quedaría a nuestro cliente la propuesta y además que es clave para la innovación de este proceso e invitarlos también a que conozcan nuestro monumento al sastre y la modista. Es el primero que une a ambos profesionales, se encuentra en la ciudad de Sucre, así que para nosotros es un orgullo como Confederación Panamericana tener la plazoleta Asamofis con este hermoso monumento que es un punto de encuentro y los invitamos a ampliar este conocimiento a través de la revista UCES también, con Explorando la fusión del arte y la tecnología con la inteligencia artificial, integrando la tradición sartorial con el análisis de la moda circular, la imagen, el estilismo y el consumo que ustedes pueden encontrar en las publicaciones de UCES. Así que nuestra, de alguna manera, misión es decir que la moda es el ámbito propicio para generar inclusión, para potenciar la creatividad y la belleza. El arte y el diseño se unen en el saber hacer y haciendo posible un desarrollo sostenible con la toma de conciencia y el impacto de una industria que atraviesa a toda la sociedad en su conjunto. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado, agradecer acá los comentarios, acá también saludos, Pablo Vera desde Talca, Chile, muchísimas gracias, así que gracias por la gente que se ha sumado de diferentes latitudes y tener la posibilidad realmente de poder difundir a través del canal VC que tenemos de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo, todas estas charlas. Aprovechen la oportunidad de volver a escucharla cuando ya la tengamos en el canal y que esto sea también un proceso de mejora continua. Fabuloso, dice Julio Medina, muchas gracias. También agradece aquí María, Adela, que se han sumado, digamos, a escucharnos. Acá también Flor Cis, creo que espero pronunciarlo correctamente. Agradecer, digamos, realmente el espacio porque nosotros siempre intentamos como Confederación Panamericana de Alta Costura mantener vivo nuestro espíritu sartorial a través del tiempo. Y acá Silvia García, que desde México, muchísimas gracias también por estar, que invitó también a otras personas de distintas latitudes a participar. Es interesante a través de nuestros centros promotores del diseño de moda que tenemos como alianza con la Asociación Latinoamericana de Diseño, presentarnos en distintos lugares para difundir lo que significa el trabajo manual, la dignidad de la labor, el espacio del tiempo dedicado a la tarea. Es maravilloso que cada puntada da vida a una ilusión y vamos tejiendo sueños, cosiendo realidades, esos cosiendo, yo siempre digo, cosiendo es como cocinar lentamente una comida rica y poderla compartir con quienes están a nuestro alrededor. Y siempre el clima del taller genera algo que es tan importante como la alianza y la amistad. O sea, el que ha tenido un taller sabe que uno tiene la posada del peregrino. Eso es lo que uno también quiere transmitir, ¿no?
tener la ventana abierta y alguien se aproxima a esa ventana y pregunta y le causa curiosidad y ahí quiere entrar, ¿no? Acá Emi también dice súper interesante, muchas gracias, así que les agradecemos muchísimo, no sé si alguno tiene alguna pregunta, la puede colocar en el chat, ese es el sistema, pueden estar haciendo comentarios o preguntas a través del chat. Acá Silvia nos dice que Silvia García nos dice es increíble cómo la tecnología está desplazando la mano artesanal, pero jamás se comparará con el arte sartorial. A ver, yo creo que sí que hay un desafío muy grande, que es el de instalar la importancia de la tarea realizada de manera manual. Entonces, no, que a veces la gente ha escapado durante todo este tiempo a poder aprender, porque aprender un oficio lleva tiempo. Y entonces uno siempre rescata un hecho muy significativo. La mayoría de los sastres y sastras, modistas, han educado a sus hijos, muchos quizás nos estén escuchando, y han intentado que sus hijos sean doctores, que pasen por la escolaridad que ellos no pudieron tener, porque el sastre ha tenido estos últimos 100 años la visión de, digamos, de sobrevivir como oficio a través de las guerras han complicado la existencia en Europa, en Asia, en América Latina no nos ha tocado una guerra mundial, pero hemos tenido también momentos difíciles económicos. Y sin embargo, el oficio ha permitido que muchos pasen por las escuelas. Entonces, ahí en esta mixtura tenemos varios problemas a resolver como sociedad. Uno de ellos es que un niño mal alimentado es un niño que le cuesta aprender el lenguaje, aprender matemáticas, pero probablemente tenga habilidades extraordinarias para realizar artesanías, para bordar, tejer, coser. Entonces, démosle la oportunidad de llegar a los talleres y formarse para ser un hombre de bien, y no gente que de pronto está en la calle sin saber qué hacer. Entonces, acá las leyes también tendrían que permitirnos estas situaciones importantes de incorporar aquellos niños que están en una situación compleja y enseñar en los talleres. Por eso digo que nos acercamos a los ministerios de distintas partes de nuestras latitudes para ofrecer este tiempo, porque las instituciones están conducidas por personas. Entonces, la institución se mueve con las actividades de las personas. Usted es parte de la institución. Entonces, lleve lo que usted ha recibido como don a otro que lo pueda escuchar, que lo pueda ver, que lo pueda entregar. Acá me dice Julio dice, una pregunta, ahora que los chicos han dado a conocer ciertos artículos y prendas de lujo, lo realizan ellos y no manos europeas, cómo llegan a terminar esta situación. Claro, el tema también tiene que ver con eso. El arte del lujo muestra esta situación concreta de que vienen a Latinoamérica, vamos a plantear un tema complejo. En Europa los valores económicos de una medida son caros, entonces vienen a buscar la materia prima de nuestros países, se automatiza y tenemos telas increíbles que compramos a precios desorbitantes y los clientes traen esas telas para que la gente haga su prenda de medida aquí por un valor la tercera parte de lo que cobran en Europa. Y eso es lo que también tenemos que ver en nuestras realidades, cuáles son nuestros costos y cuáles las verdaderas situaciones, ¿no? Hay una situación interesante aquí a tener en cuenta. Julio es alguien que se ha formado en nuestro taller, propiamente dicho, y yo siempre digo, Julio de alguna manera incorpora a gente del diseñador, igual que Silvia o muchos que los que están escuchándonos, incorporan a gente que quiere aprender, pero tenemos un problema, la gente quiere todo para allá. Y cuando tiene que hacer 2 veces una misma bota más, dice, pero otra vez lo mismo. Y es que es el arte del saber hacer, y el saber hacer lo que cambia es la tela, el cliente, pero la técnica que aplicas es la que te hace digno de estar compartiendo en ese lugar ese taller. Y estás aprendiendo de otras personas que vienen a visitarte el taller, que son variopintos porque tienen diferentes tipos de caracteres. Puedes tener a alguien multimillonario, como tener a alguien que tiene su 100% y se va a casar la hija y quiere hacerse el mejor traje de su vida. Entonces las realidades son diferentes de acuerdo a los espacios donde estamos y con quienes estamos.
Así que ahí es donde también tenemos que saber que nuestros saberes latinoamericanos son importantes y recuperar nuestras técnicas y ponerlas en valor también forma parte de una tarea a lograr y que dignifiquemos nuestro proceso de aprendizaje a través de la calidad continua y el aprendizaje continuo, que eso es también acérquense a las universidades, actualizarse como muchos de ustedes hoy aquí, que se actualizan. Así que eso es importante. Aquí está diciéndome también Pablo Vera dice, doy fe de ello, aún estando en Chile, Julio es muy buen docente y precursor de que esto no muera y es digno mentor como comparte los conocimientos, los tips. Exactamente. Fíjense que hay una cosa interesante. Julio usa la tecnología para difundir la tarea que hace. Entonces muestra cuando le llega el Casimir, ese Casimir que lo expande sobre una mesa y muestra cuándo lo va a cortar, y cómo está poniendo las pesitas para que no se le mueva ese molde, y entonces que tiene que plancharlo para que esté correcto y verifica que tenga las etiquetas correspondientes porque su cliente se lo pide, y así tantos profesionales que hoy en día han encontrado también en la tecnología la forma de vender, porque es importante aprender a vender y a llegar al cliente y cobrar lo que corresponde por ese proceso creativo donde uno está dejando amor y tiempo. Eso es importante también. Por eso que la inteligencia artificial es una aliada, pero también va en algo muy importante. Nunca regales el trabajo. Porque hay gente que te dice, oye, pero tan caro me va a cobrar hacer un pase de hombro o hacer un ruedo o una botamanga o acortar un saco o agrandar un saco. Es que si se lo sabe hacer, hágaselo usted. Eso lleva tiempo, hay que desarmar la prenda, volverla a armar, hay que, digamos, verificar si tiene realmente la amplitud como para hacer ese trabajo. O sea que es más difícil agrandar que achicar. Por eso también ahí es donde está la reutilización de esos procesos. Así que, bueno, no nos queremos ir más del tiempo previsto. No sé si Vila está conectado. Fernando, digamos, nos dan el paso para saludar y agradecer.